Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con la programación para este día. Bueno, estamos iniciando un mes, el último mes del año. Qué bueno que ya estamos como, bueno, bueno y malo. Yo creo que los que no hemos podido, los que nos quedaron asunticos pendientes, estamos diciendo, se nos fue el año y no lo pudimos hacer. Como siempre nos pasa, yo creo que a todos nos pasa, cada uno iniciamos enero y hacemos una lista de proyectos. Ahora lo importante es revisar cuáles se desarrollaron y cuáles no. Y lo más importante es que, bueno, yo creo que es contar con la misericordia del Padre, que nos va a dar un tiempo más para poder ejecutar lo que nos quedó pendiente. Bueno, continuando con nuestra programación, pues tenemos con nosotros a Giselle Navarro, quien conduce el programa de conflicto matrimonial y quien, por supuesto, tiene invitadas súper especiales cada miércoles en este segmento. Y hoy, pues, no es la excepción. Si es que Giselle, preséntanos tus invitadas, ¿cómo estás? Y bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, Jorge, muchas gracias y muy buenas tardes para todos nuestros amigos que se conectan cada miércoles en este segmento al que le hemos colocado por el nombre El conflicto matrimonial. Esta tarde es una tarde muy especial para mí porque tengo de invitadas a unas mujeres que son mis hermanas, mis amigas y que ahora hacen parte de mi corazón y de todos mis afectos. Y vamos a estar hablando acerca de un tema en el que muchos matrimonios sé que se van a sentir muy regocijados y aliviados, porque es un tema que usualmente no se conecta con lo que tiene que ver dentro del matrimonio, pero que sí afecta al matrimonio cuando los matrimonios ya tienen hijos y no saben que están enfrentando el desafío de la educación y particularmente vamos a hablar hoy de la educación en el hogar. Entonces, pues yo quiero darles la bienvenida esta tarde a dos mujeres y por ahí de pronto una tercera, vamos a ver si alcanza a llegar a unirse. Y la primera de ellas es Diana Ramírez de Santoyo y también tengo a Dayana Díaz Robinson. Entonces yo quiero darles la bienvenida esta tarde y quisiera que nos puedan saludar. Entonces, bienvenida. A ver, ¿quién quiere hablar primero? ¿Quién quiere saludar primero? Buenas tardes, saludos a todos. Gracias por invitarme, Giselle, al programa. Para mí es un honor poder estar esta tarde aquí con todos y compartir un poco acerca de lo que el Señor viene haciendo. Eso, muy bien. Pero antes de que te vayas, Dayana, no te vayas, no cierres tu micrófono. ¿Dónde estás, Dayana? ¿Eres casada? ¿Cuántos años llevas de casada? Y si tienes hijos. Cuéntame. Vivo en la isla de San Andrés, tengo 3 hijos, soy casada y llevamos 14 años de casados. Wow, muy bien, bienvenida. Ahora Gracias. quiero presentarle a Diana Ramírez. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hermana Giselle, muchas gracias por la invitación, también al programa. La hermanita Dayana, la paz del Señor y a todos los que en esta hora se conectan para escuchar el programa. Asumo que es la misma presentación, mi nombre es Diana Ramírez, tengo 15 años ya de casada, tenemos una hija ya de 18 años. Ayer le llegó su certificación de educación por parte del ITFES, porque nosotros somos una familia homeschooling. Y bueno, es parte de la historia que hoy les voy a contar. Eso, muy bien, eso me gusta. Entonces, yo decía en la introducción que muchos matrimonios se ven afectados de cierta manera cuando no saben cómo enfrentar el desafío de la educación en el hogar. Y quiero hacer una invitación para las personas que ya están conectadas, yo estoy aquí pendiente del chat, para que nos envíen sus comentarios, sus preguntas desde ya, comiencen ahí a escribir qué quieren contarnos, qué les gustaría saber en todo lo que tiene que ver con el desafío de la educación en el hogar. Sabemos que los tiempos en los que estamos viviendo en estos momentos
muchos padres, muchos matrimonios que son padres, se están enfrentando como a ese desafío de la educación. Y nosotros hemos estado hablando en la escuela cristiana para padres que educan en el hogar, ya vamos allá, pero hemos estado hablando acerca de los desafíos de la educación del siglo XXI, en el siglo XXI. Entonces, yo quisiera hacerles como una pregunta abierta para ambas, cualquiera. Igual esto es una charla entre nosotras. ¿Cuáles creen ustedes que son esos desafíos para la educación en el siglo XXI? Bueno, yo estaba meditando mucho acerca de esto, Gise, y es que si bien siempre hemos tenido, como hijos de Dios en este mundo, hemos tenido muchos desafíos para poder perseverar en Cristo, en crecer en el Señor, en conocer más al Señor y en poderlo testificar en esta tierra. En temas de educación, el desafío en el siglo XXI ha crecido mucho más, porque estamos en este momento en una época, digamos, una jornada en la que se viene atentando fuertemente el diseño de Dios en esta área, ¿sí? Entonces, como padres cristianos que somos, nos estamos viendo cada vez más enfrentados a poder entender de un lado qué tiene que ver Dios en los temas de educación y del otro lado qué tiene que ver esto con el tema de la salvación de nuestros hijos. Porque por mucho tiempo como padres cristianos pensábamos que una cosa no tenía que ver con la otra. Como que para nosotros el tema de la educación era un tema de colegio, ¿sí? Lo que pasa en el colegio, que ellos estén muy bien fundamentados para cuando ellos estén en su vida laboral, y pensábamos que una cuestión muy aparte era el tema ya de educarlos, de la crianza, ¿sí? Y que estas dos no se mezclaban y que no tenían nada que ver con el tema de su salvación. Más ahora en el siglo XXI, al ver la reacción de tantos que crecimos, ¿sí? Tantos que crecimos sin entender que Dios hacía parte de este proceso también de educación, que fuimos adoctrinados, ¿por qué no llamarlo de esta manera?, con una filosofía muy enfocada hacia lo que el mundo quiere para las personas que habitan en él. Y al ver que el 90% de la población casi que está separándose de Dios porque no han comprendido que Dios hace parte de esto, ese es parte del propósito eterno de Dios, y que esto ha venido afectando generación tras generación, y por esta causa también, tanto los padres no nos hemos visto con las herramientas suficientes para decir qué tiene que ver Dios y cómo puedo ayudar por medio de la educación a que nuestros hijos puedan conocer más al Señor, ¿sí? Más de cerca. Y del otro lado estamos viendo también una sociedad que se está desenfocando al punto que se está apartando de Dios completamente. Entonces en el siglo XXI esto se está notando un montón, ¿sí? Pero por todo lado, por donde nosotros estemos mirando, estamos viendo un mundo que fue creado por Dios sin Dios, ¿sí? Del otro lado, todo este movimiento que ya todos hemos visto, el tema del LGTBI y todas estas cosas, han cogido tanta fuerza, el feminismo ha cogido tanta fuerza que se está desdibujando el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de la familia, qué es la familia, por qué la familia es llamada a esto, y también la identidad, el tema de la identidad, quiénes somos, por qué existimos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de Dios para nosotros. Entonces, claramente en el siglo XXI tenemos unos desafíos de un tamaño enorme. Yo creo que esto ha sido, no sé si me equivoco, si hayan expertos aquí que puedan decir, no, Diana, no ha sido así, pero lo que yo he visto y he experimentado es que como padres cristianos tenemos un fuerte llamado a poder entender que la educación hace parte del plan de salvación de Dios, ¿sí? Y que sí, la educación hace parte fundamental de todo esto, que no es como pensábamos antes, que estaba desligado, que eran como casillitas aparte, sino que por el contrario hace parte de todo. Y en cómo poder desde una fe cimentada en el Señor, cómo poder no solo contrarrestar, sino preparar a las generaciones que vienen con unas armas suficientes en la verdad para que ellos puedan discernir y puedan enfrentar todo esto que se les está vendiendo por todo lado, no solamente en el ámbito estudiantil, sino todo el bombardeo que hay por medios de comunicación, todo lo que está pasando desde los colegios, todo lo que está pasando en la sociedad, con los vecinos, con los amigos, con los que están al frente. Entonces yo sí creo que hay unos desafíos enormes
que hoy el pueblo cristiano está teniendo y que muy seguramente si podemos entender esto desde Cristo, la educación desde Cristo, pues muchas de las cosas van a poder ser mitigadas. Eso es más o menos lo que he estado pensando. Y Dayana, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son los desafíos de la educación en el siglo XXI? Si Yo quieres opino, agregar algo a lo que dice sí, Diana. yo quiero agregar que también la educación ayuda como a fundamentar la fe de los niños, ayuda a formarla, que no una educación que aleje la fe de los niños, sino que los acerque más al Señor, mostrándoles que todo fue hecho por Él y para Él, de tal manera que no estamos educando niños para que en un futuro puedan desarrollarse en la sociedad, en el trabajo y ya ahí quedaron, no, sino que tienen un propósito que es trabajar para reflejar el carácter del Señor, para glorificar su nombre y para hacer luz en esta tierra, que es lo más importante. Bueno, entonces, ¿por qué, cuál sería como la respuesta a estas necesidades y a estos desafíos del siglo XXI desde la cristiandad? ¿Cuáles pueden ser esas herramientas que podemos utilizar para hacer respuesta allí? Diana. Sí. Gracias. Bueno, como venía diciendo, de un lado es como comprender que la palabra del Señor, la palabra que el Señor nos ha dado, dentro de la misma palabra del Señor estaba contenida la educación, ¿sí? Como que en algún momento, como venía diciendo, nosotros entendimos que, por ejemplo, la ciencia no tenía nada que ver con Dios. Esas fueron las mentiras que nos vendieron y con las cuales nosotros fuimos creciendo, ¿sí? Al punto que nos convencieron de que ciertas teorías ya no eran teorías, sino que era real, ¿sí? La teoría, muchas teorías que han venido surgiendo y que eso ha venido permeando a la sociedad y ha venido permeando también al pueblo cristiano. Entonces, una de las respuestas que el pueblo cristiano tiene está basada en ese pasaje, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos que el conocer la verdad está enfocado solamente en el ámbito eclesiástico, como que, sí, la verdad acerca de quién es Cristo, la verdad acerca de tal, pero como que enfocado solamente en el ámbito eclesiástico y que muchas veces no entendemos que esta verdad va a venir a impactar el conocimiento de verdad que nosotros tenemos, es decir, los seres humanos crecemos según el ambiente donde estamos, según la cultura donde estamos, según la nación en donde estamos, según la familia en la que estamos, vamos creciendo con un concepto de verdad. Y con base en ese concepto de verdad es que nosotros vamos a empezar a crear unos pilares con los cuales vamos a edificar, ¿verdad? Entonces, comprender que los pilares de la verdad absoluta las tiene Cristo a través de su palabra y que estos pilares no solamente van a estar encerradas dentro de las cuatro paredes de lo que es la iglesia local, sino que esto viene a afectar a la sociedad en una mayor magnitud cuando entendemos que estos parámetros de verdad vienen a afectar el núcleo familiar, que estos parámetros de verdad vienen a afectar todo lo que trata acerca de la educación y crianza de nuestros hijos, que estos pilares de verdad vienen a afectar también lo que es una sociedad, cómo vivir en sociedad, qué es hacer sociedad, qué es estar en medio de ella y cómo poder impactar a través del evangelio a ella. Entonces, una respuesta está en la misma palabra del Señor, ¿sí? Y de ahí se empieza a desligar todo lo demás, ¿cierto? Desde esa verdad de Cristo, de comprender desde la palabra de Dios todo esto, de ahí se empieza a desligar todo lo demás. Entonces, una respuesta es esa. Otra respuesta está, yo no sé si esto suena a una cuña, ya en el tema de lo que el Señor nos ha venido enseñando a través de la misma escuela cristiana para padres, ¿sí? Nosotros por mucho tiempo estábamos ahí con el llamado del Señor y haciendo las cosas como sin entendimiento, con un corazón muy sincero, muy lleno de amor por el Señor, pero sin entendimiento, ¿sí? Entonces el Señor viene levantando hombres y mujeres que han venido conociendo acerca de la verdad de Dios y cómo esta se manifiesta en la educación y ha venido preparando hombres y mujeres para ir ayudando a otras familias para que empiecen a entender estas verdades y cómo poder aplicar estas verdades
dentro de la crianza y dentro de la educación. Yo diría que estas dos cosas en este momento pueden ser de gran ayuda, pero yo sé que Dayana nos va a ayudar con un poquito más. A ver, Dayana. Pues una de las cosas que el Señor ha utilizado para poder como transformar nuestro pensamiento como familia educadora ha sido primero a la iglesia, porque puso en nuestro caminar a hermanos que pues ya venían recorriendo ese camino, y con el tiempo el Señor también dispuso el poder prepararnos para asumir esa responsabilidad, ya que el día de mañana vamos a tener que rendirle cuentas a Él, porque Él nos dio los hijos y es nuestra responsabilidad y tenemos que rendirles cuentas a Él. Entonces, la escuela para padres que educan en el hogar ha sido una excelente herramienta, ha sido, mejor dicho, un tesoro precioso que el Señor ha regalado para que nos podamos preparar para poder enseñarle a nuestros hijos con la metodología del Señor, porque es que no es buscar una forma, otra forma, no es buscar la forma del Señor, que es la que nos va a acercar a Él, la que va a mostrar verdaderamente cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nuestros hijos. Entonces, esa sería la mejor herramienta, y depender de Él también, depender de Él, que Él nos guíe a cuál es el plan que tiene para cada familia, ya que cada familia pues es individual, ¿no? Tiene su individualidad. Ajá, eso nos lleva a pensar que definitivamente la educación entonces viene a ser una herramienta muy importante y que debe ser utilizada de forma asertiva. Entonces, Diana decía, los pilares de la verdad, de la educación es la verdad, y esa verdad está en la palabra de Dios. Entonces, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo asegurarnos de impartir asertivamente la verdad? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que esos hijos van a recibir la verdad y no como eh, ciertos conocimientos que están sesgados, que tienen otras intenciones, que por eso se tuerce la verdad intencionalmente para que conozcan otras cosas y se comporten de otra manera y tomen, entre comillas, decisiones hacia cierto lado porque se sesga o se tuerce la verdad? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de impartir asertivamente la verdad? Bueno, yo diría algunas cosas. No sé por dónde empezar, pero de alguna forma la educación hasta el día de hoy, la educación, no sé si llamarle la educación formal, la educación tradicional, la educación que hemos estado conociendo durante varias generaciones, como decía al principio, ha torcido la verdad, ¿no? Y ha sacado a Dios de la ecuación. Entonces, el primer punto es poder comprender que la palabra del Señor dice que yo soy la sabiduría, ¿cierto? Es decir, que la sabiduría que ayuda a los hombres, porque también hay una sabiduría que es satánica, dice la Biblia, ¿no? Que es inclusive la que ha comandado el mundo, ¿cierto? Y que claramente, pues, todo digamos que el sistema de educación ha estado comandado por ese tipo de verdades, que es satánica y diabólica, dice la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor dice que Cristo es la verdad y que a través de Él nosotros vamos a conocer la verdad revelada acerca de todos los asuntos, ¿cierto? El primer paradigma que hay que derribar, hermanos, es acerca del concepto que tenemos sobre nuestros hijos. Ya voy para el tema de la educación, pero creo que hay un antes. Y es cuál es el concepto que nosotros como padres tenemos de nuestros hijos. Tenemos un concepto de que nuestros hijos son nuestros hijos, es decir, que nosotros tenemos una pertenencia absoluta sobre ellos y que importa lo que yo haga, finalmente son mis hijos, ¿cierto?
pero la palabra del Señor nos viene a enseñar, y tiene que ver inclusive con el tema matrimonial, que herencia de Jehová son los hijos, es decir, que su herencia, es decir, que Él nos ha dado momentáneamente o por un lapso de tiempo la administración, quería decir, o la representación de Dios para ellos, para que nosotros podamos encaminarlos hacia Él, porque a Él le pertenecen, ¿cierto? Porque no nos pertenecen a nosotros. Porque es importante entender eso, porque cuando nosotros comprendemos que nosotros somos solamente representantes de Dios en la tarea de la crianza y la educación de nuestros hijos, entonces cuando yo soy como ese representante de Dios y que el trabajo que yo estoy haciendo es para Él, pues como decía Dayana, yo voy a entender que necesito una absoluta dependencia del Creador para poder llevar a cabo este plan de salvación y este tema de la educación. Lo segundo que yo debo entender es que la ciencia no difiere con la verdad de Dios, ¿sí? Al contrario, la ciencia es una herramienta de la revelación de Dios, ¿sí? La ciencia es de Dios. La ciencia muestra a Dios, ¿sí? Allá nosotros leemos allá en Romanos que dice que todas las cosas creadas fueron hechas, lo voy a leer para no torcer el pasaje. Dice allá en Romanos, dice así, allá en Romanos 1, y voy a leer el 19, creo, 19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque en el 20, porque las cosas creadas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de todas las cosas hechas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comprendemos que todo el poder de Dios, toda la magnificencia de Dios, toda la soberanía de Dios, todo lo que contiene Dios, una parte de ella fue dada al hombre para conocimiento del hombre a través de todas las cosas creadas. Entonces, ese es el primer punto en que nosotros empezamos a entender a través de la educación que todas las cosas de Dios son manifiestas y son conocidas a través de los testigos que tenemos visibles, cercanos, que es, por ejemplo, la naturaleza. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos, en un atardecer, quedado así como, wow, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es esta belleza? Pero el hombre como que se queda ahí y se queda pensando como, ah, sí, eso se creó solo. En vez de pensar, ¿quién creó esto? ¿Quién creó esta maravilla? ¿Quién hizo este atardecer? ¿Quién hizo que esto estuviera ahí? Nunca el hombre se pregunta, por ejemplo, ¿quién sostiene la luna? ¿Sí? Yo esto lo he hablado algunas veces y yo digo, nadie se ha preguntado, o yo por lo menos no he escuchado nunca he escuchado una noticia diciendo, perdón, se nos cayó la luna, pero ya estamos trabajando en esto, si Dios quiere mañana temprano ya la luna va a estar ahí, en la noche vamos a poder tener luna. Pero ¿qué tiene que ver esto con la educación? Pues que la misma palabra del Señor nos está diciendo que Él es el creador y que Él es el sustentador de toda la creación. Es decir, cuando nosotros a través de la educación empezamos a entender a través de las cosas visibles, palpables, científicas, hermano, que usted pueda sembrar un árbol de lulo y que le nazca lulo, es científico, científicamente comprobado. Todas las veces que tú siembres lulo, te va a salir un árbol de lulo, ¿sí? Ahí no hay falla, ¿sí? Yo no he visto el primer sembrador que diga, no, pues yo sembré, pues vamos a ver si me sale fresa o una papa, todavía no sé. Eso. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia? Pues que si tú vas a Génesis, tú empiezas a entender eso en Génesis. Ay, que el árbol de semilla es su propio fruto y que a su pues ahí estás viendo todas las cosas. Que él dice que él separó la luz de las tinieblas. Eso es ciencia, hermanos, ¿sí? Yo nunca he visto esa combinación de las aguas de arriba con las aguas de abajo y que a veces se mezclan y estamos como en la mitad tratando de que por favor vuelvan a su lugar. Yo nunca he estado en una, no sé si usted ha estado en una situación así, pero yo no he estado científicamente comprobado, yo no he estado en una situación de esas. Y esto es ciencia y esto es educación. Es decir, cuando nosotros a través de la educación podemos empezar a palpar la palabra del Señor, a palparla a través de los hechos visibles, reales, verídicos, ¿sí? Entonces, nuestros hijos van a empezar a decir, oiga, tremendo ese Dios que sostiene las estrellas y que no se nos caen, tremendo ese Dios que hace, yo a veces pregunto, ¿cuántas veces le ha dicho a tu corazón que palpite? Yo por lo menos, gracias a Dios, no he tenido que hacerlo. Vamos, corazón, ya sabes, tienes que palpitar, porque si no, ya sabes lo que va a pasar. Y eso es lo que dice la Biblia,
que ocurre. Y esto se llama ciencia y esto se llama educación, hermanos. ¿Sí? Entonces muchas veces nos estamos centrando en la educación, como decía Dayana, ay, que ellos sean buenos esclavos del mundo, perdón, que sean buenos profesionales. ¿Qué tiene que ver esto con el plan de salvación y con el poder palpar de cerca al Señor? Entonces, vuelvo y digo, la palabra del Señor es una de las herramientas más eficaces para la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y eso no está solamente en el ámbito eclesiástico, eso está en medio de una clase de ciencias, tu mamá con tu hijo, ¿sí? Palpando estas cosas, miren tan chiquitos los ejercicios que hemos hecho hoy y cómo podemos decir, la palabra de Dios es real, Dios es real, Dios es verdadero, Dios es nuestro sustentador, Dios hace hoy que tus pulmones estén respirando. Dios hace que tú no le tengas que decir a tus bronquios, vamos, no me van a dejar tirados, yo lloveré, tal, ¿qué pasó? Me estoy ahogando, vamos, ¿no? ¿Cierto? A través de la educación, hermanos, nosotros podemos realmente palpar a Dios, ¿sí? Realmente palpar. Tienes una carga profunda de que tus hijos tengan un conocimiento vasto para poder estar en el mundo y ser profesionales. Es que yo te voy a decir una cosa hoy, hermana mamá que quiere educar a sus hijos en el hogar, que esto va más allá de eso, va más allá del título universitario, va mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. El plan de Dios para la educación es mucho más amplio, es mucho más grande, es la revelación de Dios mismo para nosotros, es poder entender a Dios a través de sentarnos a comer un desayuno y decir, Señor, tú eres el sustentador de toda la creación. Por ti estoy en esta mesa hoy disfrutando este delicioso jugo o de esta carne. El que se inventó esto fue Él, para hacerse visible, como leímos en Romanos, visible. Esta parte invisible del poder de Dios se hace claramente visible y palpable para nosotros a través de todas las cosas que nos rodean. Gracias a la creación podemos contemplar su belleza, el amor por la belleza. Él fue el creador de la belleza. Él es el artista. Él es el artista por naturaleza. Esos artistas que pintan esos cuadros maravillosos, lo único que pueden hacer es copiar lo que Dios hizo. Ellos no han podido inventar algo superior a eso, ¿sí? Entonces, por medio de la palabra del Señor, es que nosotros vamos a entender a Dios, nosotros como padres, yo le digo desde mi experiencia de educación. Como mamá, yo lloraba en una clase de español, recuerdo, esa fue la que más me la lloré. En una clase de español, hermanas, viendo que Dios creó al hombre con la capacidad de hablar, y yo me quedé pensando, ¿y para qué quería Dios que hablara si a fin de cuentas estaba solo? Hasta en el momento no estaba Eva, estaba rodeado de animales y matas, y yo me quedé razonando sobre eso, ¿para qué quería Dios que él hablara? O que le hable la madre naturaleza, o que claramente no es eso. ¿Por qué Dios quería que él hablara? Porque Dios quería darse a conocer. Y ahí lloré por horas. Y eso fue una clase de español. Ahí lloré por horas y decía, querías darte a conocer, querías hablar con nosotros, querías que nos comunicáramos contigo. Señor, qué cosa maravillosa. Ahí entendí la oración, hermana, en una clase de español. Pude palpar a Dios en una clase de español. Entonces, es una herramienta muy grande. Si tú puedes palpar a Dios a través de la educación y tus hijos pueden palpar la veracidad, Dios existe a través de todas las cosas, se da a conocer. Seguramente, hermanos, ustedes van a tener hijos que amen al Señor, porque cómo no amar a este Dios bueno, sustentador de toda la creación, que hace que tú respires, puedas comer y puedas hacer tantas cosas, ¿sí? Entonces, para mí, realmente el plan de salvación está enlazadísimo con el tema de educación. Así, van de la mano, son uno. Pero cuando tú tienes a tu hijo allá, que le están diciendo que viene el mico, que le están diciendo que mentiras, que eso fue una explosión por allá, que eso a nadie le importa, entonces, ¿qué va a pasar? Que tu hijo va a crecer con ese concepto y va a empezar a pensar, pues sí, si nadie me creó, pues ¿qué importa estar vivo o muerto? Pues mejor me muero. No, no tenemos eso, una sociedad débil, que no tiene unos fundamentos claros en el corazón, que no tiene un camino, no saben para dónde ir. Hermanos, Cristo me dio sentido a mi vida. Me habla de la eternidad. ¡Ay! Ya sé para dónde vamos. Ahora sí todo tiene sentido. Nuestros hijos que están creciendo en el modelo tradicional de educación, están creciendo sin sentido. No tienen sentido, tienen ni propósito. No saben, nunca se les ha hablado de la eternidad. ¿Cómo la eternidad? Yo pensé que esto se acababa ahorita que me muriera.
no se acaba ahí. Esto es el puente, apenas vamos pasando. Entonces, por eso la educación es tan fundamental, tan importante, tan trascendental y tan eterna, a lo cual hay que prestarle mucha atención, porque hay un plan de salvación y Dios nos puso a nosotros como padres a prestarle atención a eso. Perdón que me extienda mi respuesta. Muy bien, esa es la pasión que necesitamos en estos temas. 5:33 y tenemos saludos de Maide Becerra y tenemos saludos de Arlet Pachón y Cindy Restrepo escribe, uno de los desafíos de educar es volver a la verdad de la palabra de Dios, pensar de forma cristiana y con una mente transformada por la luz de Cristo. Gracias. Y eso es lo que queremos. Ustedes pueden escribir allí sus comentarios a las preguntas que estamos haciendo en vivo. ¿Cuál es un desafío, uno de los desafíos de la educación del siglo XXI? Y ahí los tenemos, ¿no? Ahí está conectadita Pilar Gómez, Diana Carolina, sí, amén, amén. Bueno, la gente ahí animada escuchando a Diana. Y resulta que a raíz de estos desafíos que se presentan en el siglo XXI, nace del mismo corazón de Dios la escuela cristiana para padres que educan en el hogar. No porque la educación en el hogar sea la única forma de impartir educación, pero sí una que permite que se pueda asegurar que la verdad va a ser transmitida de corazón a corazón, pero sin sesgos, ¿sí? Sin ningún tipo de sesgo. Ahora, con esto no estoy diciendo que no haya colegios que puedan enseñar de manera asertiva y sin sesgos la verdad, o que no haya tutores y maestros que se encargan y se dedican a impartir la verdad sin ningún sesgo y sin ningún otro interés que llevar a esos estudiantes, a esos alumnos, a esos discípulos al conocimiento de Dios. Dayana Díaz, hace 10 días aproximadamente, si no me equivoco, si no me fallan mis cuentas, te graduaste de la primera promoción de la Escuela Cristiana para Padres que Educan en el Hogar. En estos cortos, nos quedan ya como 10 minutos nomás, pero quisiera saber cómo ha cambiado tu entorno, tu contexto, tu familia, ¿cierto? Tu entorno familiar a partir de la escuela. ¿Qué pudiste aprender? ¿Qué aportó la escuela para ti como madre? Bueno, como madre me aportó primero en las primeras tutorías les contaba que yo tenía un nudo en la garganta porque yo estaba ahí que, mejor dicho, lloraba de esa verdad tan grande que a la vez te confronta. ¿Me explico? Porque como padres crecemos y tenemos pensamientos que son contrarios al Señor. Por ejemplo, uno de ellos era lo de la individualidad de mis hijos. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean como nosotros y no es así. Cada uno tiene su individualidad dada por Dios. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que el Señor fue derribando. Lo segundo es el poder saber que la educación en el hogar es durante todo el tiempo estamos educando a nuestros hijos. En lo más mínimo, en que estén con nosotros colaborándonos, ya sea en la cocina, atendiendo la cama, leyendo la palabra, desayunando, en todo momento estamos educando a nuestros hijos. Y siendo muy intencionales en mostrarles a nuestros hijos acerca del Señor, porque como decía Diana, ¿de qué sirve que yo le diga a mis hijos, tenemos un Dios poderoso y ellos no lo pueden evidenciar? Entonces sería en vano, ¿no? Lo otro que el Señor también transformó en mi hogar fue el que como matrimonio nos pudiéramos como ir como encaminados a lo mismo, ¿no? Que tuviéramos el mismo sentir. Entonces, que mi esposo y yo digamos, sí, esto es lo que queremos para nuestros hijos, esto es lo que el Señor nos ha mostrado y esto es a lo que vamos a ir. Lo otro también es el poder impactar a otras familias, compartir con ellas acerca de lo que el Señor está haciendo, que puedan ver que no es algo
de pura charlatanería, digámoslo así, sino que es algo vivo, porque lo que el Señor da tiene vida, o sea, y transforma, porque nuestro entendimiento ha sido transformado durante todo este año en la escuela de padres. Durante todo este año el Señor ha venido trabajando en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, en el modo de hablar hacia nuestros hijos. La manera como nos dirigimos a ellos es tan importante porque a veces creemos que las palabras se las lleva el viento, pero no, las palabras marcan y marcan bastante el corazón de nuestros hijos. Entonces, el también hablarles a ellos con amor, reflejando al Señor. Otras cosas también que el Señor fue cambiando, los momentos en la mañana, el devocional, con ellos, pues lo comparto aquí, nunca lo había dicho, ni siquiera en la escuela, pero una mañana nuestra hija nos dijo, papás, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero nacer de nuevo. Y ver cómo mi esposo podía explicarle y llevarle el evangelio a nuestra hija fue algo tan grandioso, saber que el Señor Jesús pagó por la vida y el alma de ella, fue algo tan grandioso que solo podíamos darle gracias al Señor. Entonces, el poder la educación en el hogar no sea solamente la parte como de conocimiento académico, sino también va unido todo. El conocimiento académico refleja al Señor, refleja el carácter del Señor, refleja su eternidad, refleja su poder, refleja su amor hacia nosotros, su misericordia, refleja absolutamente todo lo del Señor, pues porque todo fue creado por Él y para Él. Entonces, lo otro, respecto a la creación, hace mucho tiempo yo le decía a mis hijos, si uno mira muy de cerca a la creación, cada cosa tiene el autógrafo de su creador. Entonces todo refleja al Señor, absolutamente todo. Entonces, ¿de qué nos sirve como padres preparar a nuestros hijos para una vida temporal? ¿Y qué va a pasar con la eternidad? Porque es que estamos de este lado de la eternidad, entonces tenemos que ir apuntando para la salvación de nuestros hijos, trabajando de la mano del Señor. Lo otro también precisamente esta mañana el Señor me dice que si tus hijos son saeta en tus manos, ¿qué saetas estás preparando? ¿Qué saetas estás preparando? ¿Será que son saetas que sí están afiladas? ¿O qué saetas estamos preparando para el Señor? Y no, darle toda la gloria y toda la honra a Dios porque de Él ha sido este plan y de Él ha sido todo lo que Él nos ha regalado y todo lo que nos ha mostrado y es un tesoro muy valioso para nosotros como familia y queremos que muchas otras familias lo conozcan y puedan disfrutar de esto que Él nos ha regalado. Excelente, muchas gracias, Dayana. Entonces, esta pregunta es para Diana, o no es una pregunta, es más bien el espacio para poder hacer la invitación especial a la nueva escuela, porque están abiertas las inscripciones, pero son por tiempo limitado porque los cupos son limitados, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuéntanos, Diana. Así es. Bueno, pues sí, aprovechamos para contarles que la Escuela Cristiana para Padres que Educan en el Hogar abrió las inscripciones el 22 de noviembre y va a estar abierta, si el Señor lo permite, hasta el 20 de diciembre máximo o antes, porque como los cupos nuestros son limitados, cuando completemos el cupo, pues tenemos que cerrar las inscripciones. Rápidamente les cuento, para los que no conocen la escuela tiene 4 espacios y en los 4 espacios estamos fundamentando cada vez más a través de la palabra del Señor lo que es el rol de la familia en la educación y cómo llevar el tema de la educación en el hogar, ¿cierto? Tiene 4 espacios, uno de ellos es las lecciones, ¿sí? Las clases, lo que conocemos como clases, que se realiza todos los días jueves. Este grupo entrará a las 7:30 de la noche, de 7:30 a 9 de la noche. Tiene otro espacio que es el espacio de tutoría. El espacio de tutoría fue creado por causa de poder escuchar a los padres con los desafíos que están teniendo en este proceso de educación en casa, ¿cierto? Entonces, el espacio de tutoría es el espacio de estar
compenetrados con su tutor, de poder estar aclarando dudas de los temas que están recibiendo, de poder expresar lo que está pasando y decir, esto me ha parecido difícil, no entendí esto, ayúdame con esto. Bueno, ese es el espacio, digamos que uno de los espacios más importantes de la escuela también, porque es el mano a mano con cada familia, ¿cierto? También la escuela tiene seminarios en donde tenemos maestros invitados, expertos en ciertos temas. Ese espacio de seminario está para los estudiantes y también abierto para los que quieran participar. Y bueno, no recuerdo el cuarto espacio. El cuarto espacio es moldeando el carácter de nuestros hijos, porque como decía Dayana, no es solamente el proceso de adquirir conocimiento, sino en cómo nosotros podemos ir moldeando el carácter en nuestros hijos para que cada vez, como dice la palabra del Señor, se parezcan más al Señor, puedan conocer al Señor, puedan acercarse al Señor. Y que en realidad ese proceso, como hacía Giselle, en realidad ese proceso empieza con nosotros. Es súper duro, ahí es donde más lágrimas se derraman, pero también es ahí donde también el Señor usa para afianzar mucho lo que es nuestra fe y encaminarnos más hacia el Señor. ¿Dura un año, señora? Perdón que te interrumpa porque quería hacer como, o sea, un aporte allí. Y es que la escuela, muchas de las personas, de los padres que están aquí conectados, las personas que están escuchando en vivo o en diferido este programa, cuando se le habla de educación y de educación de los hijos, creen que es como, eso es con ellos, ¿no? Es con los hijos míos. Entonces, bueno, voy a buscar a alguien que se encargue porque yo no sé o algo así, se puede delegar y tal. Pero resulta que el proceso de la educación en el hogar tiene que ver primero con nosotros. Entonces, por eso yo hacía como que nosotros, ¿no? Porque cuando hablas, por ejemplo, de este espacio de moldeando el carácter de nuestros hijos, empieza por nosotros y ha sido algo muy asombroso, muy revelador. Y la misma educación en el hogar empieza con los padres. Por eso es una escuela para padres. Eso quería como reafirmar allí. Es una escuela dirigida a los padres, no es una escuela dirigida a los hijos, sino a los padres. Y todo el proceso que tiene que ocurrir en la mente y el corazón de los padres para poder entender la educación para los hijos. Ahora sí, continúa, por favor. Sí, y no, ya algo chiquito, la escuela dura un año y no sé si decir que muchos de los que salieron decían, ¿por qué no hacemos otro año más? Y pensando en eso, también como escuela hemos estado orando para poder hacer un acompañamiento un posterior al año, ¿sí? Algo chiquito, como muy puntual acerca de cómo encaminarlos ya para la tarea que ellos van a empezar a desarrollar. Es básicamente eso, la escuela de padres. El Señor nos ha regalado tiempos preciosos, las tutorías son maravillosas. También escuchar la experiencia de unos y otros, pues es supremamente alentador y es supremamente edificante, ¿no? Y el poder conocer otras familias que como yo estamos recibiendo el llamado del Señor. A veces estamos creyendo, Dios mío, ¿será que soy solo yo? ¿Será que estoy sola en el mundo tratando de hacer esto? Entonces ese espacio es una oportunidad para conocer otras familias que están en el mismo proceso y para hacer amigos, no solamente para nosotros, también para nuestros hijos, para acompañarnos los unos con los otros en esta tarea tan bonita que es educar a nuestros hijos. Como decía Giselle, estamos educando papás. No es un colegio para niños, es un colegio de papás. Quiero leer unos mensajitos aquí al final. Bueno, Sandra Gómez dice, gracias por estos espacios tan interesantes. Diana Carolina López dice, súper recomendada la escuela de padres, es una gran bendición. Diana Hernández, gracias a Dios por la escuela. Elizabeth Villafrancesco, necesitamos participar en más espacios que nos centren en la palabra de Dios y nos ayuden a ir contra cultura, porque este mundo está muy lejos de Dios. En el espacio del estudio de moldeando el carácter es el que nos jala las orejas y nos damos cuenta que debemos moldear nuestro carácter primero. Entonces dice, sí, Diana Carolina López, queremos más lecciones de educación en casa. Fue hermoso este. ¿Dónde se pueden comunicar para tener toda la información? Dinos, por favor, redes sociales, número de teléfono, dirección de la casa, todo lo que quieras decir. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Porque una cosa que nos dijo Diana cuando se presentó, ya sabemos que Dayana fue estudiante de la primera promoción,
pero lo que no dijo Diana es que ella es la directora de la escuela. Entonces, querida directora de la Escuela Cristiana para Padres que Educan en el Hogar, ¿dónde obtener más información? Bueno, nosotros tenemos el canal primero de WhatsApp. Voy a darlo con el indicativo porque sé que hay hermanos en el extranjero para que puedan ubicarse mejor. Usted coloca más 57 304 635 7856. Esa es la línea de WhatsApp y la línea telefónica de la escuela. Más 57 304 635 7856. Y también nos puede contactar por correo. escuelacristianaeph@gmail.com. Usted puede escribir ahí si quiere información, si quiere que le enviemos más acerca de la escuela, conocer cuáles son las materias, cuáles son los espacios, cuáles son los tiempos, ahí podemos enviar toda esa información. Hágalo de una vez, porque como decíamos, el cupo es chiquito. Y cuando entró la escuela 2, tuvimos que decirle a muchos, ay hermano, perdón, no hay más espacio. Y de verdad que nos quedamos con un pesar grande porque no solamente por los resultados, sino como decíamos, por los desafíos que tenemos en este momento, quisiéramos poder llegar a más familias. Pero bueno, tratamos de ser fieles, como dice la palabra del Señor, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tal vez aquí haya extensión de este trabajo y el Señor permita que esto sea prosperado. Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a Diana y a Dayana por habernos acompañado en esta tarde y haber abordado el tema de una manera muy sencilla, pero muy profunda. Yo creo que muchas de las personas que todavía están escribiendo, Norberto García nos está escribiendo, ya te escribimos, que si puedes repetir por favor la dirección. Ahí escribí en el chat el número de WhatsApp para que puedan escribir por WhatsApp, pero si puedes regalar por favor la dirección del correo. Creo que es lo que está preguntando el correo. Sí, escuelacristianapeh@gmail.com. Muy bien. Terminamos el programa de hoy. Muy agradecida con que hayan podido sacar de su tiempo, disponer de su tiempo y acompañarme en esta tarde. Y ya te doy la palabra, Dianita. Quisiera unas palabras de cada uno, finalizando. Diana, bueno, ya te doy la palabra y tú hablas. Pero para Dayana, ¿por qué recomiendas esta escuela? Eso es para Dayana. Diana, adelante. Y con eso terminamos, ¿vale? Sí, algunas de las tareas y de los trabajos que han surgido de la escuela los hemos publicado en nuestro canal de YouTube. Había olvidado decir eso. Hay un canal de YouTube. Sí, eso es muy importante. Sí, y usted puede entrar, ver los testimonios. Hay varios testimonios. Estamos subiendo otros porque para nosotros es importante qué está haciendo Dios en la vida de las familias, porque ese fue el plan de Dios y el trabajo que el Señor puso en nuestro corazón. Entonces hay varios testimonios, vamos a seguir subiendo testimonios, las tareas son súper lindas, los podcasts, bueno, ahí están los seminarios también que son abiertos, usted puede verlos, ya hemos tenido 6 seminarios, algo así, y cada seminario nosotros lo dejamos ahí colgado, entonces búsquenos en YouTube, en el canal de YouTube de PEC, y ahí nos van a encontrar. Y tus palabras finales, consejo, recomendación. Sí, pues el consejo es el consejo de Dios. El consejo es que nosotros tenemos como cristianos la responsabilidad de ser luz, ¿sí? Y muchas veces queremos ser luz fuera, pero no sabemos cómo ser luz dentro de nuestras casas. Y en la parte de la educación, muchas veces con un corazón, porque yo lo sé como mamá, que todos los padres queremos hacer lo mejor que podamos esta tarea. Muchas veces necesitamos estos espacios de los que hablaban las hermanas que escribían, estos espacios para que la palabra del Señor alumbre nuestro entendimiento, renueve nuestro entendimiento y nos dé las herramientas, como dice también la palabra del Señor, para poder estar preparados para toda buena obra, ¿sí? Y la escuela de padres es una de esas herramientas. Aprovéchela, aproveche este espacio que no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos hasta dónde vamos a poder trabajar. Entonces, aproveche este espacio, papá, mamá, así usted haya sido llamado o no a hacer homeschooling, lo que conocemos como homeschooling. Sin importar eso, la escuela de padres le va a dar mucho entendimiento acerca de qué quiere Dios a través de la educación. Entonces, es una invitación abierta, escríbanos, pida información, que nosotros vamos a estar ahí
en la medida que podamos para ayudarles y para atenderles. Dayana. Bueno, yo recomiendo la escuela porque pude ver cómo el Señor suplió una necesidad que teníamos en proveer la escuela para nosotros como padres educadores. Lo otro es porque si el Señor nos sacó de Egipto, también quiere que sacamos a nuestros hijos de Egipto. Y lo otro es que el Señor en estos tiempos quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, que son tiempos muy difíciles y todos lo sabemos. Entonces yo recomiendo la escuela porque además vamos a tener tutores excelentes, compañeros y compañeras que tienen muchas cosas con las que podamos compartir y vamos a poder ser transformados como padres y poder ser de ejemplo también para nuestros hijos, porque no podemos demandar algo de ellos que nosotros no estamos dando, que nosotros no hayamos recibido primero. Darles a ellos de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, por eso yo recomiendo la escuela. Bueno, muchísimas gracias. Yo termino solamente diciendo que el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, nos habla de la meta suprema de la educación. Y es que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, toda educación que no va encaminada hacia ese fin debe ser reevaluada, debe ser analizada. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros y estuvieron ahí compartiendo sus comentarios. Les invitamos para que puedan inscribirse en esta escuela y compartir este link con otras personas que tú creas que lo pueden necesitar. Gracias a todos los matrimonios y familias por estar siempre con nosotros conectados cada miércoles a las 5 de la tarde aquí en Busco en Ti Radio, porque ¿dónde estás? Desde el final. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, Gise, muchas gracias, Dayana. Y Busco en Ti, muchas gracias a los hermanos que nos acompañaron. Muchas gracias por estar hoy aquí, gracias por la invitación. Un abrazo.